sobre la importancia de la santidad y de la integridad. Son aspectos que deben estar muy claros en nuestra vida, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario andar en cuanto dependa de nosotros, agradando al Señor. Si agradamos al Señor, podemos agradar también a las personas que nos rodean. Por eso, digámosle al Señor: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, yo quiero andar contigo. Yo quiero, Señor, vivir para ti. Yo quiero, Señor, ser un instrumento de bendición para honrar tu nombre y para glorificarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Escritura en Tesalonicenses capítulo 4. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 12. Gloria sea al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 12. Es una hermosa porción de la palabra del Señor y vamos a meditar en esta palabra estando conscientes de lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Dice la Escritura, primero libro de Tesalonicenses, o epístola o carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Diga conmigo: la voluntad de Dios es la santificación. Gloria sea al Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios y que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al meditar en ella queremos que nuestra vida pueda crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por las personas que están aquí presentes, Señor. Y gracias, Señor, por aquellos que están a través del Internet, Padre, sintonizándonos y viéndonos a través del Internet. Padre, declaro bendición en los lugares donde nos estén sintonizando, ya sea en nuestro país o en otra nación, Señor. Declaro bendición sobre las personas que están, Padre, escuchando y viendo este mensaje de tu palabra, y que esta noche podamos avanzar conforme tu palabra para bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Un saludo a las personas que nos están viendo a través del internet. Dios es fiel. Y Él desea que nosotros también seamos fieles a Él. La fidelidad es algo que cada día el Señor insiste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amigo, al menos conmigo y sé que con su iglesia, el Señor sigue insistiendo acerca de la fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de la santidad a Dios, de agradar a Dios con nuestra vida. Qué bueno que podamos ser fieles, amén, fieles a Dios. Ser fiel a Dios necesita o es necesario lealtad. Y la lealtad tiene medida. La medida de la lealtad es 100%. Diga conmigo 100%. Dígalo fuerte. 100%. La única forma de ser leales es cuando no hay nada, ningún tacho o ninguna cosa o falta en cuanto a la lealtad. O somos leales o no somos leales. Usted puede decir, yo soy leal a mi esposa el 99.9%, pero si es desleal el 0.1%, entonces quiere decir que es desleal. No hay ninguna lealtad. El que falla en la lealtad, falla totalmente. Yo soy un poquito leal, o un poquito, yo soy leal totalmente, solo un poquito, alguna fallita tengo. Esa fallita hay que corregirla. Por eso es necesario que entendamos la vida que agrada a Dios. En cuanto dependa de vosotros, debemos andar en santidad. Dice la Escritura, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Es importante, hermanos, vivir para agradar a Dios. Es importante ser honestos en la verdad, en la justicia, en la equidad, en la transparencia, ser honestos delante del Señor. Cuando somos honestos delante del Señor, podemos ser honestos delante de las personas. Ahora pensemos en la integridad. La integridad es la nota distintiva de todo cristiano y fundamentalmente de un cristiano fiel. Es íntegro, es íntegro. Es como un pegamento que debe estar adherido a nuestro ser. Podemos ser íntegros delante del Señor. Cada día anhelar estar en su presencia, vivir para agradarle a Él. Gloria sea al Señor. La integridad entonces nos permite que seamos irreprochables. Cuando usamos este término irreprochables, podemos entender que no hay nada que reprochar, no hay nada que tildar o señalar, que podamos cada día avanzar, podamos decirle, Señor, haz de mí un instrumento de bendición, un instrumento de justicia, que podamos avanzar conforme el propósito de Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, algunos pensarán, bueno, si el Señor, cuando vino alguien, el Señor le dijo, maestro bueno, y el Señor dijo, no me digas bueno porque ninguno es bueno, sino solo Dios. Pero hermanos, gracias al Señor, precisamente por la vida y el sacrificio de Cristo, porque en la medida en que entendemos la palabra nos purifica. Diga conmigo, la palabra me purifica. Gloria sea al Señor. Podemos avanzar en la palabra. Toda la Escritura, dice la palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, cada mujer, cada hombre, seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Cuando entendemos entonces que la palabra de Dios nos motiva a la integridad, entonces qué bueno saber que cada porción en la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando tú lees una porción de la palabra de Dios que es leal, que es fiel, que es hermosa, tú puedes pensar, ¿hay algo que enseña esta porción de la palabra a mi vida? Una porción, un salmo.
una porción de la palabra, un capítulo, un versículo, un libro de la palabra de Dios, hay algo que me enseña, y en la medida en que somos enseñados por el Señor, podemos vivir en integridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir. Qué bueno entender que el Señor quiere redarguirnos, es decir, que podamos avanzar cada día podamos entender que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando tú vas a una porción de la palabra, a un texto, a un libro, puedes preguntar, ¿hay algo que redarguye mi vida? Que hace que pueda avanzar y cambiar ciertas cosas en mi corazón para poder agradar a Dios, para poder vivir en integridad. Y es importante porque la Escritura también es útil para instruir. Me instruye la porción de la palabra del Señor, me instruye un libro de la palabra del Señor, un profeta que nos da alguna porción en su palabra. Entonces, para instruir. Pero lo más hermoso que podemos encontrar también en la palabra es que nos corrige y para corregir, útil para instruir y para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces en la Escritura encontramos corrección a nuestra vida y podemos avanzar en integridad. Qué bueno entonces que la integridad hace que busquemos la santidad. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 en adelante, segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Entonces, mi hermano, qué bueno que podamos avanzar en la vida y podamos entender que Dios desea que nuestro espíritu cada día sea en bendición. El verso 3 entonces dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces es para que la integridad sea manifestada en los hombres, que puedan ver integridad en nuestras acciones, que cada día podamos corregir lo que no es correcto, que cada día podamos recibir la instrucción de la palabra para vivir en santidad, que cada día podamos recibir la enseñanza que la palabra nos da y poder redarguir nuestro corazón, poder cada día avanzar en ese proceso de santificación, de santidad. Cada día podemos ser mejor, amén. Gloria sea al Señor. Cada día podemos amar más al Señor. La santidad podemos pensar que es comparada con la importancia de separarnos del pecado, de distanciarnos del pecado, de los deseos de la carne. Cada día debemos separarnos y avanzar en el camino de la vida. Cuando hablamos de santidad, hermanos, debemos pensar que en la medida en que avanzamos en el arrepentimiento, nos alejamos
del pecado. Antes avanzábamos hacia el pecado. Era algo real que íbamos hacia el pecado, hacia el abismo. Pero encontramos el llamado del Señor a nuestras vidas y dimos la media vuelta y dejamos atrás el pecado. Y ahora avanzamos hacia la santidad y hacia la integridad. Ya el pecado, ¿dónde quedó? Atrás. Ahora vivo para agradar a Dios. Y en la medida en que avanzo y avanzo y avanzo y avanzo, entonces puedo entender que voy en santidad, que avanzo en santidad, que puedo vivir para agradar a Dios. Y que en la medida en que avanzo, el pecado va quedando atrás, atrás, atrás. Y podemos agradar al Señor de esta manera. Entonces, cuando hablamos de santidad, podemos pensar que es separarnos del pecado. No más el pecado. Ahora Cristo en nosotros. La integridad entonces nos conduce a la fidelidad. Cuando pienso en la fidelidad, hermanos, pienso en la vida de Daniel. Gloria sea al Señor por el profeta Daniel. Un hombre que fue íntegro. Estuvo participando en el gobierno durante 3 gobiernos, sirviendo a un país, durante 3 reinados, y en todos los reinados fue un hombre íntegro. Y no eran reinados de 4 años o algo así, eran reinados de 10, 12 años, 15 años, de tal manera que él, mientras todo el tiempo de su existencia, vivió en integridad. Dice la Escritura en Daniel capítulo 6, versículo 4, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo era él? Fiel. Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, dice la Escritura, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que hallamos contra, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, aquellos sátrapas sabían que Daniel era fiel y la única forma era mirar en dónde era fiel o cómo era fiel para hacer algo contrario a su fidelidad y colocarlo como una norma o una ley. Como él era fiel, entonces oraba. Como él era fiel, buscaba al Señor, adoraba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esto entonces fue ocasión para que aquellos hombres idearan un decreto, una ley, y fueron ante el rey y dijeron, bueno, ¿por qué, oh rey, no buscamos la manera de que todos los que están en el reino se postren solamente, exclusivamente a ti? Y entonces al rey le pareció, dijo, pues está muy bueno, está muy bueno. Otro Dios que no sea el Dios que tú designes o asignes. Y entonces el rey no sabía, aunque era muy amigo de Daniel, era el estimado en el reino, no sabía que esta ley que se quería promulgar era para traer dificultad a Daniel. Y aquellas personas dijeron, la persona que no haga lo que está conforme a esta ley establecida, entonces sea lanzado al foso de los leones. Y fue la única manera de buscar que Daniel estuviese contrario a una norma. Idearon una norma contraria a la vida de la integridad. Pero él permaneció fiel a pesar de las normas y las leyes que los hombres inventaron para hacerle tropezar. Es hermoso, hermanos, andar en integridad. Bienaventurados, dice la Escritura, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Él actúa a favor nuestro, nos defiende, hermano. En el lugar donde usted esté, sea íntegro y usted va a ver la gloria de Dios a favor de su vida. En todo lo que usted emprenda, sea íntegro y usted va a ver el favor de Dios a tu lado para beneficio de tu vida.
En todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo debemos hacer para la gloria del Señor. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Daniel inventaron esta ley, dice la Escritura que lo hallaron culpable porque él oraba 3 veces al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él nunca se postró ante otro Dios. Así el decreto lo dijera o lo determinara, él adoraba al Señor, porque en su vida había limpieza, había honestidad, había sinceridad, era leal a Dios. No había ni un 0.01% de lealtad, era totalmente fiel y leal a Dios. Y entonces lo encontraron culpable y lo arrojaron en un foso donde había muchos leones, dice la Escritura, leones hambrientos. Pero cuando Daniel fue puesto allá en el foso, dice la palabra del Señor que los leones no pudieron hacerle nada y estaban hambrientos. Yo creo que apenas pasaban saliva gruesa deseando comerse esa presa tan sabrosa que era Daniel. Y no pudieron, porque Daniel estaba viendo a Dios. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo lo estaba viendo Daniel? Tapándole el hocico a esos leones, esas garras tremendas, posiblemente para agarrarle y devorarlo, pero ahí estaba el Señor protegiendo a Daniel. La integridad, Dios la premia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El llamado que Dios nos hace es seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz y si no hay santidad, no podemos ver al Señor. No podemos ver al Señor en la acción de vida, de bendición a favor nuestro. La paz y la santidad es importante. Dios quiere que tengamos una vida santa, una vida de bendición. Él quiere que lo imitemos. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que el Señor quiere para bendición de nuestras vidas, que vivamos en santidad cada día, de acuerdo a nuestras relaciones, en nuestra vida, de acuerdo a lo que hacemos diariamente. El que está en Cristo es templo del Espíritu Santo. Avanza en la bendición. Andad, dice la Escritura que debemos andar en la santidad, vivir en la santidad. Y cuando vamos hacia la santidad, hermanos, podemos cada día ser mejores. Y Dios quiere que cada día seamos mejores, porque la promesa de Dios es que cada día será mejor en Él. Cada día será mejor. No deje de estar enamorado del Señor, de ser fiel al Señor. Entonces, cuando avanzamos hacia la santidad, porque hemos dejado el pecado ya quedó atrás. Ahora vamos hacia la santidad. Y cuando andamos hacia la santidad, es dejar nuestros conceptos. Cada vez que andamos hacia la santidad, no está mi concepto primero, sino el concepto que Dios tiene. Cada día podemos ser mejores, no ser aparentes, no tener apariencias conforme lo que algunos piensan, sino que cada día vivir en santidad, que cada día sea una realidad. Porque lo que es sabio delante de Dios es insensato. Lo que es sabio delante de los hombres es insensato delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Diga amén. Gloria sea al Señor. Podemos avanzar en la santidad. Dios nos está llamando a la integridad. En Primera de Juan encontramos una porción muy hermosa. Hemos entonces hablado de la paz y de la santidad, pero qué importante poder amar a Dios con todo nuestro corazón. En San Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, sí. Capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque
no le conoció. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué causa entonces el distanciamiento del pecado? Cuando el pecado queda atrás, cuando el pecado queda atrás y avanzamos hacia la paz y a la santidad. Oh hermanos, viene la bendición del Señor para nuestras vidas. El mundo no nos conoce porque a Él tampoco le reconoció. Dice la Escritura, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada vez que avanzamos hacia la santidad, hay pureza en nuestra forma de pensar, hay pureza en nuestras acciones, hay pureza en todo lo que logramos en nuestra vida. En el amor hay pureza. Por eso, hermanos, debemos avanzar en el Señor. Verso 4 del capítulo 3 de Primera de Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, dice la Escritura, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen al Señor? Aleluya. De tal manera que podemos avanzar en la santidad. Cada día. En la medida en que nos comprometemos con el Señor, vamos a dejar de lado ciertas cosas que nos afectaban mientras estaban en el mundo. Quiere decir que cada vez que nos apartamos del mundo, cada vez que el pecado queda atrás, vamos adquiriendo mayor pureza, porque Él es puro, Él es Rey y Él es Señor. Y vamos entendiendo que muchas cosas que antes practicábamos, por más bonitas que pensábamos que eran, empiezan a convertirse en algo que ya no es agradable, porque la pureza demanda santidad, la santidad demanda integridad, de tal manera que podemos avanzar en paz con Dios para bendición de nuestras vidas. Amén. Necesitamos tener paz con Dios. La vida entonces en el Espíritu nos invita a guardar sus mandamientos, nos invita a hacer las cosas que son agradables delante del Señor. En Tercera de Juan, entonces, terminando esta porción del capítulo 3, versículo 22, Primera de Juan 3, 22, Primera de Juan 3, 22 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha sido dado. Ahora está el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos hacia la bendición y a la pureza, a la santidad. La vida en Cristo es santidad. Qué hermosa el libro de Primera de Juan. Yo les invito a que podamos leer este hermoso libro. En el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 12, dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y terminando esta porción, el 18 en adelante, terminando esta porción del capítulo 5 de Primera de Juan, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué bueno que en la medida que avanzamos hacia la santidad, el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no puede hacer de nosotros sus víctimas. No, porque ahora la bendición de Dios está en nosotros y el enemigo no nos puede tocar.
Verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vivir en santidad, guardarnos en Dios, estar en el verdadero, es comprender que las cosas del mundo, por más suculentas que se nos presentan, hermanos, por más suculentas que se nos presentan en la vida y en la santidad, son despreciadas, porque no causan deseo en nuestro corazón, porque estamos en el amado, vivimos en el amado, y si vivimos en el amado, podemos vivir agradando al Señor. Qué bueno saber que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vivamos para agradar a Dios, cada día con integridad, en santidad, en paz, en amor, agradando al Señor, en la pureza de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo te invito, hermano, que está aquí presente y los que nos están escuchando por el internet y nos están viendo, yo te invito a que cada día te acerques al Señor y le digas, Señor, purifícame, renuévame, santifica mi ser, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, purifica, porque yo quiero obedecerte, yo quiero serte fiel, yo quiero avanzar en santidad. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Pongámonos en pie en esta noche. Y tú, amigo que estás allá en sintonía, participa con nosotros de este momento de bendición. El Señor está aquí para tocar nuestro corazón. Aleluya. Dile al Señor, aquí está mi vida y mi ser. Yo quiero vivir en integridad. Que sea un deseo en nuestra vida, cada día más fuerte, hermano, porque en esa medida la bendición del Señor será una realidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Dios quiere desarrollar bendición para tu vida. Dios quiere que tú seas bendecido 100%. Que nada te estorbe la bendición de Dios. Oh, hermano, yo cada día veo la provisión de Dios, veo la mano de Dios, veo la misericordia de Dios a favor de nuestra casa, de nuestro hogar. Él está siempre ahí atendiendo, supliendo, dando fuerza, vigor. Y cuando vienen los momentos de dificultad, podemos ver a Dios actuando a favor nuestro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si andamos en integridad, cuando venga la dificultad, podemos vencer todo gigante que se levanta. Por más gigante que sea, el Señor estará siempre a nuestro favor. Por más grande que sea la dificultad y que digamos, no es posible, podemos entender que la mano de Dios está a favor de nosotros, porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, solo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, quiero entregar todo mi ser, mis pensamientos, purifícalos, Señor, mi corazón te lo entrego, mi diario andar, mi diario vivir, mis manos, tómalas, Señor, mi vida es tuya, Señor, santifica mi corazón, que cada día, Señor, pueda avanzar hacia la santidad y que toda obra del pecado quede sepultada en el pasado, atrás, no volveré atrás, sino que avanzaré hacia adelante. He decidido seguir a Cristo, dígale al Señor, he decidido seguir tus pisadas, no voy a volver atrás, sino que avanzaré en santidad,
Pase lo que pase, vengan las dificultades que vengan, yo veré la mano de Dios, veré tu mano, Señor, a favor de mi vida en los momentos de dificultad. Por eso quiero agradarte con integridad, con santidad, en mi corazón, en mi mente, en amor, en paz, en bendición. Gracias, Espíritu Santo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo te invito a que ames al Señor con todo tu corazón para que cada día puedas ser fiel y puedas estar en la integridad. Gloria sea al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.